Una vez más, buenos días Iglesia Bíblica El Camino, muy buenos días a todos. Me alegra estar junto a todos ustedes, me alegra ver sus rostros. Cada domingo es especial, es muy especial y mi corazón se alegra, por supuesto, de estar acá y verles. Vamos a orar para que el Señor nos ayude esta mañana y podamos meditar en su palabra y que su palabra sea de bendición para nuestros corazones. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, muchas gracias, Dios. Muchas gracias por el privilegio que tenemos de estar acá. Privilegio que nos das de congregarnos, tener la libertad, Señor, de reunirnos como iglesia. Hoy, Señor, deseamos y oramos para que tu palabra ilumine nuestras mentes y nuestros corazones, que podamos ser edificados por tu palabra. Y que la verdad de tu palabra disipe cualquier mentira que estemos creyendo acerca de la vida, de los temas o en cada área de nuestra vida, Señor. Oro pues, Dios, para que tu palabra sea de bendición para nuestros corazones esta mañana. Y ayúdame a mí, Señor, a poder predicar con precisión, no opiniones personales, sino lo que tu palabra enseña. Te lo suplico, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. El domingo pasado reconocimos la bendición de pertenecer, ¿no? De pertenecer al cuerpo de Cristo, de pertenecer a una iglesia local y hemos estado meditando en estas verdades. Hoy vamos a ver la bendición de congregarnos. Entonces, hemos estado hablando del principio bíblico de la membresía y por supuesto es una palabra que no la encontramos específicamente así en la Biblia, membresía, no la encontramos ahí. Pero, ¿qué es y qué no es? Hemos contestado esas preguntas. Hemos respondido algunas de esas preguntas parecidas, ¿no? ¿Por qué un cristiano debe ser parte de una iglesia local? ¿Es necesario ser miembro de una iglesia local? Hemos respondido esas preguntas. Hay una cuestión más para tomar en cuenta en este tema, ¿no? En este tema de la membresía, en este tema de la iglesia local. ¿Qué implica pertenecer? ¿Qué implica pertenecer? ¿Ser parte de la membresía de la iglesia es solo firmar un documento? Algunos de ustedes han firmado el documento muy responsablemente, se tomaron el tiempo de leerlo, espero, ¿verdad? De orar, de meditar, si lo firmo o no lo firmo. Por supuesto que no, la membresía no es solo eso. No, por supuesto que no. Miren, todos, o por lo menos la mayoría de los que estamos acá, hoy vinimos porque creemos que es necesario. Creemos que es importante congregarse. También soy consciente que es posible, ¿verdad? No es que sea seguro, no tampoco soy adivino, soy un predicador. Es posible que alguien esté acá porque no le salió algo más importante o más interesante que hacer. Es posible, solo estoy diciendo, ¿verdad? Quizás no sé. Pero desde el principio, Dios ha llamado a su pueblo no solo a creer o no solo a crecer individualmente, sino a vivir juntos, como una comunidad santa, como una comunidad apartada del pecado, apartada para Él. Bueno, David lo expresa de esta manera, el rey David, ¿no? En el Salmo 122 dice, me alegré cuando me dijeron, vayamos a la casa del Señor. La Reina Valera, la traducción que más se conoce, a este lado, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Hoy, muchos dicen, yo amo a Dios, pero no necesito la iglesia. No necesito congregarme. Sin embargo, la palabra dice lo contrario, enseña lo contrario. La palabra de Dios, ¿verdad? Hablando de la Biblia. ¿Por qué enseñar lo contrario? Bueno, la vida cristiana no puede florecer en aislamiento. El príncipe de los predicadores, que así se le llamaba, Charles Spurgeon, lo advirtió diciendo de esta manera, el que descuida la iglesia local está dañando su propio crecimiento espiritual. Entonces, hoy vamos a considerar
6 razones bíblicas que muestran por qué congregarnos, por qué adorar juntos, por qué es esencial para nuestra fe. Y vamos a hacer un recorrido por varios pasajes bíblicos. Y como son 6 principios o verdades, razones bíblicas, en algunas de ellas vamos a detenernos un poco más y en otras vamos a pasar un poco más rápido. Entonces, abroche su cinturón porque vamos a ir por varios pasajes bíblicos. Como dijimos al principio, los que no tienen Biblia, en la mesa de bienvenida tenemos Biblias para poderles prestar, ustedes pues las pueden regresar, pero también vamos a estar poniendo acá en pantalla algunos textos. Entonces, hagámonos la pregunta. Siempre es necesario hacerse pregunta. El que hace pregunta no es preguntón simplemente, no es porque quiere mostrarse como un necio, no. Hacer preguntas es bueno. Yo le aconsejo a mis hijos, ¿verdad? Cuando están en clase y ellos no entienden alguna materia o un tema específico en sus clases, que es necesario preguntarle al profesor. Por favor, ¿puede explicarme un poco más? No entendí esta parte, ¿de dónde salió esta fracción? ¿De dónde salió este número? ¿De dónde salió este resultado? Es necesario. Ahora, entonces, ¿por qué los creyentes debemos congregarnos? Ok, dijimos que bíblicamente es verdad, es correcto, es esencial pertenecer a una iglesia local para el creyente, ¿verdad? Es bíblico ser parte de una iglesia local. O sea, la membresía es algo bíblico. Ahora, ya soy miembro. ¿Qué implica ser miembro? ¿Por qué los creyentes debemos congregarnos, vivir juntos? Porque yo puedo ser miembro de la Iglesia Bíblica El Camino, pero vivir mi vida cristiana allá, solo en mi cuarto, en mi casa, yo puedo leer la Biblia, yo puedo orar, y no hay ningún problema por eso. Lo mismo que están haciendo ellos allá, yo lo estoy haciendo acá solo. ¿Por qué los creyentes debemos juntarnos, pues? Reunirnos. Acá. Leímos Hechos, ¿verdad? Y ténganlo en mente. Por favor, abran y cierran paréntesis en Hechos capítulo 2. Ahora vamos a ver lo que enseña Hebreos y hemos estado meditando en esto. El capítulo 10 de Hebreo habla de esto y voy a usar este pasaje bíblico para dar la razón. Dice el versículo 24 y 25. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Lo vimos el domingo pasado, ¿verdad? Entonces, la primera razón aquí, porque Dios es un Dios de orden y Él nos ordena congregarnos. Sí, ahí está. ¿Por qué los creyentes debemos congregarnos? Porque Dios es un Dios de orden y Él nos lo ordena. ¿A cuántos les gusta el desorden? Yo creo que a ninguno de nosotros nos gusta el desorden. Es feo entrar o vivir en una casa donde todo está desordenado, cuando todo está, decimos popularmente, patas arriba, ¿verdad? Y no sé ustedes, pero ayer estábamos en la clase con Pastor John allá en la Grecia y él daba el ejemplo, ¿no? De que normalmente en las casas hay un lugar bien arreglado, ¿verdad? Como cuando vamos a recibir una visita. Arreglamos, limpiamos, ponemos las sillas en orden, limpio todo. Pero tiene un costo eso. Muchas veces tiene un costo. Porque agarramos lo que no queremos que la visita mire y los metemos tal vez a un cuarto. Hay un cuarto en la casa que está completamente desordenado y es donde tal vez puede ser la bodega. Puede ser un cuarto que momentáneamente se esté ocupando solo para almacenar el montón de cosas y ahí están solo tiradas porque se pueden ver feas en otro lugar. Bueno, no me imagino, ¿verdad? Un negocio, los que trabajan tal vez en el mercado, un tramo desordenado donde no haya una clasificación de productos.
En el pasado, hace unos 15, 20 años, sí, unos 20 años, 25 años aproximadamente, trabajé en un almacén y sé lo que es el orden que hay en los almacenes, cómo se almacenan los productos. No sé ustedes, pero si van al supermercado, usted no permite, y si lo permite, no debería de hacerlo, que el joven que le ayuda a uno, ¿verdad?, a poner los productos en la bolsa, combine ahí los productos químicos con los productos comestibles. Usted no pone el detergente, ¿verdad?, en la misma bolsa que pone la carne. No, tiene que haber un orden. Entonces, Dios es un Dios de orden. Y por supuesto, a nosotros no nos gusta el desorden. No sé si a usted le gusta el desorden, pero el desorden no es bueno. Ahora, pregunté a quiénes les gusta el desorden. Espero que nadie levante la mano. ¿A cuánto les gusta el orden? Yo sé que nos gusta el orden. Aquí está la tercera pregunta. ¿A quiénes de ustedes les gustan las órdenes? ¿A quién le gusta que le den orden? Algunos de ustedes sé que no les gustan que le den orden. Tal vez les gustan las órdenes, pero darlas, no recibirlas. Bueno, el orden es algo que todos necesitamos. Pero ¿qué pasa cuando vivimos vidas desordenadas? ¿Qué pasa? Nuestras vidas muchas veces se parece a esos cuartos o a esas bodegas que están desordenadas. Vamos a ver. ¿Cuántos de ustedes han visitado un taller de lo que sea? La mayoría de los talleres están desordenados. Piezas por aquí, herramientas por acá y por allá. Bueno, yo conozco un taller que es muy ordenado. Las cosas están en su lugar. Taller de Henry Romero. Siempre están. Ah, bueno, hay alguien que lo ordena, dice. De vez en cuando. No, está ordenado siempre, está ordenado. Las veces que yo he llegado está ordenado. Ok, no vamos a meter en problema a don Henry. Pero sí, el orden es necesario. Pero cuando hay vidas desordenadas, nos provoca tensión, nos provoca estrés, incluso despropósito. Ahora, la Biblia nos muestra que Dios es un Dios de orden. Génesis 1, al 3 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y Dios dijo: sea la luz, y la luz fue. La tierra estaba desordenada y vacía, pero Dios la puso en orden. Lo que acabamos de leer nos muestra el inicio de la creación. ¿Cómo estaba la creación? Desordenada y vacía. Esto nos muestra que la creación sin el orden del Creador se encuentra en un estado desordenada y vacía. De hecho, ese es el testimonio del ser humano. El ser humano como parte de la creación, sin el Creador, sin el autor de la vida del ser humano está desordenada y vacía. Nos encontramos desordenados y vacíos, sin propósito de vivir, y vacíos. Ahora, al darnos cuenta que solo Él puede llenar ese vacío, solo Él puede ordenar el mundo, viene a nuestra mente la conciencia, el deseo, ¿no?, de poder cambiar. Yo leí la mayoría de los testimonios de ustedes, los que llenaron ya la confirmación de membresía, y pude comprobar esto. La mayoría de ustedes comenta que su vida estaba desordenada, vacía, sin propósitos, haciendo lo que más le gustaba, más lo deseaba, pero no en el orden de Dios. Entonces, cuando Dios toma nuestras vidas, cuando Dios toma ese desorden de nuestra vida, ese vacío, y la transforma, Él nos da vida y nos da una vida ordenada, con propósitos.
Él nos llama a una nueva vida. Y la carta a los hebreos fue escrita para creyentes que enfrentaban la persecución. Volviendo al texto, ¿verdad? Que estamos meditando en Hebreos 10, 24 y 25. Estos creyentes enfrentaban persecución y estaban en la tentación de abandonar la fe en Cristo, ¿verdad? Para volver al judaísmo. Y el capítulo 10 enfatiza la obra perfecta de Cristo como sumo sacerdote. Y luego el autor llama a los creyentes a perseverar en la fe. Que no dejen de congregarse, más bien que busquen, que se motiven, que busquen maneras de amarse, de ayudarse. Entonces, este pasaje es un llamado a la firmeza, un llamado a la confianza, a la fidelidad hasta la venida de Cristo. No solo congregarme de vez en cuando, no, a perseverar. Si presta atención acá, no es simplemente un llamado o una orden de perseverar en Cristo. No. De hacerlo en comunidad. Pensemos, dice, en maneras de motivarnos. Está hablando en plural. Unos a otros. A realizar actos de amor y buenas acciones. Entonces, la expresión aquí, no dejemos de congregarnos, es una orden. Dios te lo está ordenando. Entonces, reunirse, congregarse, no es opcional. Es parte del diseño de Dios para mantenernos firmes en la fe. Pertenecer a la membresía de la iglesia local no es solo llenar un registro, no es solo llenar un documento, no, es el hecho de obedecer y congregarse. El pastor John MacArthur lo dijo de esta manera, hablando de este mismo tema: separarse de la iglesia es separarse de la voluntad de Dios. Separarse de la iglesia es separarse de la voluntad de Dios. O sea, decidir volver a vivir en desorden. Este pasaje nos muestra algunos términos claves en hebreo, ¿verdad? El que estamos estudiando ahorita. Dice que consideremos unos a otros o pensemos en motivarnos unos a otros. Y implica atención cuidadosa, fijar la mente en otros con el propósito de cuidar y edificarse mutuamente. No es una mirada superficial, sino un interés genuino. Motivarnos o estimularnos, dice. Literalmente puede describir, provocar, incitar fervientemente. Aquí se usa en el sentido positivo, incitar o estimularnos. Provocar o motivar a otros al amor y a las buenas obras. Y cuando dice no dejar de congregarnos, no abandonar, no desertar, no se refiere a una ausencia ocasional, no, sino a un abandono deliberado, un abandono constante. Y se observa bien, la motivación para congregarse y perseverar está ligada en la parte número B del versículo 25. Está ligada a la esperanza futura, o sea, la venida, al regreso de Cristo. Mira lo que dice el versículo 25. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo, aquí está, ahora que el día de su regreso está cerca, hablando de la venida de Cristo. Entonces hay una motivación que es la esperanza futura que tiene el creyente. Entonces lo que nos está diciendo el pasaje es que a pesar de la persecución, en su contexto original, ¿verdad? El por qué el autor de Hebreos escribe esta carta a los creyentes hebreos. Y es que ellos estaban, como dije anteriormente, estaban siendo perseguidos, estaban queriendo abandonar la fe. Entonces les dice que a pesar de la persecución, a pesar de las dificultades del diario vivir, es necesario, es vital, dice, congregarse. No dejen de congregarse, dice. Sé que puede ser difícil, pueden arriesgar la vida, sé que la vida no es fácil, sé que han tenido problemas, sé que algunos familiares no coinciden con su fe, no creen lo que ustedes mismos creen, sé que el trabajo estuvo duro toda la semana, sé que puedes caminar un poco más, sé que no tienes para el taxi, no tienes para el bus, pero puedes caminar, puedes alistarte temprano, pero
no dejes de congregarte, dice. ¿Por qué? El orden de la vida cristiana es comunitaria, no es solitaria. No se trata solo de mi relación personal. No se trata solo de eso, de mi relación personal con Dios, sino de cuidarnos mutuamente, como dice el versículo 24. ¿Puedo cultivar mi fe a través de mi relación personal con el Señor? Sí, claro que sí, es tu deber, sí. Pero congregarse es una orden divina. No es opcional, más bien es esencial para la perseverancia. Entonces el propósito de congregarse es edificarnos, es amarnos, es ayudar, es animar a otros. La iglesia no es un club social, la membresía no es como solo firmar un documento, sino el medio de gracia donde Dios fortalece a su pueblo. Desconectarse de la congregación es exponerse al enfriamiento, como dije la semana pasada, el enfriamiento espiritual, la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Este término que muchas veces se escucha en las iglesias o en los libros, es negar o renunciar a la fe. Pastor, yo nunca voy a hacer eso. Yo no estoy negando a Cristo. Yo creo en Dios. Bueno, tu forma de vivir muchas veces puede ser que muestren que estás así negando la fe. Porque la fe no es solo decir yo creo. Eso no es fe. La fe no es solo esperar que Dios conteste todas mis oraciones. La fe es creer que Dios también va a decir no. La fe es creer también que Dios tiene respuestas positivas y negativas. La fe también es obedecer lo que Dios ha dicho que debemos hacer. La fe es obedecer también. Obedecer en no hacer lo que Dios ha prohibido que hagamos. No hacer, o sea, lo que Dios ha prohibido. Entonces, volvamos a hacernos la pregunta. ¿Por qué los creyentes debemos congregarnos? Aquí está el principio 2. Porque al reunirnos como iglesia, seguimos el ejemplo de los primeros cristianos. Aquí vamos, ahora sí, volvamos al paréntesis, donde dejamos Hechos 2, 42 al 47. Y el contexto que está pasando acá, lo que está pasando acá en Hechos 2, es que después del derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, que sale en los primeros 41 versículos, Pedro predica. Y le predica como alrededor de unas 3,000 personas. Y esas personas creen y son bautizadas. Este pasaje describe la vida en comunidad de los primeros creyentes. Muestra el modelo de la iglesia en su estado natural, siendo guiadas por el Espíritu Santo. El pasaje dice que perseveraban. Entonces volvamos a nuestro texto, pues. Todos los creyentes se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles. Dedicarse es perseverar. Esa palabra indica constancia, dedicación continua. No es un entusiasmo pasajero. No es una llamarada de tusa. ¿Saben lo que es una llamarada de tusa, verdad? Algo que se incendia rápido, pero rápidamente se apaga. Sino una disciplina constante. Ahora, ¿en qué perseveraban? ¿A qué se dedicaban? En la doctrina de los apóstoles, dice. O sea, la enseñanza transmitida por los apóstoles. ¿Pero qué es lo que enseñaban los apóstoles? La persona y la obra de Cristo. ¿Qué es eso? El Evangelio. El Evangelio. Cuando usted le pregunte qué es el Evangelio, es la persona y la obra de Cristo. Es quién es Cristo y lo que vino a hacer. Ese es el Evangelio. Tenían comunión, la palabra griega aquí, koinonía. O sea, compartían, participaban juntos. No solo algo espiritual, sino también en lo material. Dice que participaban de la cena del Señor o el partimiento del pan. Y aquí se refiere, por supuesto, a la cena, a la institución que hizo el Señor, pero también en las comidas comunitarias que tenían. Eso muestra unidad. También se dedicaban a la oración. La iglesia se caracterizaba por dependencia constante de Dios.
Se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión fraternal, participaban juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor. O sea, no solo se reunían semanalmente para participar de la cena del Señor, del pan y el vino, sino en las comidas, entre ellas, o sea que comían juntos, y a la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Tenían todas las cosas en común, dicen algunas traducciones. Eso muestra un amor sacrificial. No obligatorio. No, porque aquí no... El libro de Hechos, el libro de Hechos no es una carta doctrinal, sino histórico. Esa es la descripción literaria o la clasificación literaria de Hechos. No es como Romanos, que en Romanos encontramos pura doctrina. El libro de Hebreos es la transición, el nacimiento de la iglesia cristiana. Son los hechos del Espíritu Santo, cómo el Espíritu Santo respaldaba a los apóstoles. Entonces tenían en común todas las cosas. No era obligatorio, sino mostraba generosidad voluntaria. El amor unos a otros los motivaba a vender. Algunos que tenían más vendían sus posiciones y daban ese dinero para repartir, para tener, para comer juntos. Dice que un profundo temor reverente vino sobre todos ellos y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Está describiendo lo que hacían, ¿verdad? El texto no está diciendo ustedes también deberían hacer eso porque es un mandato. Como hace algunos años se encontraron a unos sinvergüenzas que se estaban aprovechando de mucha gente acá en el occidente de Chinandega. Qué bueno que los agarraron. Ojalá que no salgan. El texto no está diciendo que esto es un mandamiento, no, dice que lo hacían voluntariamente. Ahora, podemos tomar un ejemplo de eso, podemos nosotros motivarnos a hacer actos de amor por otros que también están pasando en necesidad, sí. Lo podemos hacer voluntariamente, no bajo presión, sino dando con generosidad, con un corazón alegre, sin esperar nada a cambio. Porque eso sería hacer un negocio con el Señor. Bueno, Señor, te doy 100 para que me des 1000. Y aquí vienen estas malas enseñanzas de sembrar, de no sé qué cosa, decretar, declarar, un montón de cosas erradas, diabólicas. Dice que con alegría y sencillez de corazón, gozo auténtico, fruto del Espíritu Santo, como dice Gálatas 5:22, amor, gozo, paz, paciencia. Y el Señor añadía cada día a esa comunidad de creyentes los que iban siendo salvos. Juntos. Miren lo que dice. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día. Se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Ahí está. La iglesia estaba creciendo. Por supuesto, no había un lugar para congregarse todos a la vez, 4,000, 5,000 personas. Se reunían en casas también. Entonces, lo que estamos viendo acá en este pasaje de Hechos, que la iglesia es una comunidad de enseñanza bíblica, centrada en la doctrina apostólica, no en las experiencias emocionales, no en filosofías humanas, no.
La iglesia es una comunidad de amor. La coinonía implica compartir la vida, compartir los bienes, compartir las cargas, los problemas, ayudarnos unos a otros. La iglesia entonces es una comunidad de adoración. Adoraban en el templo y en los hogares. Adoraban con gozo, con gratitud. La iglesia es una comunidad de testimonio y de poder. Dice que un temor reverente vino sobre todos ellos. Y el favor de Dios. Entonces, el pueblo mostraba el impacto espiritual y social de la iglesia. O sea, el pueblo miraba, era testigo de la obra de Dios en la vida de estas personas, de estos creyentes, en la vida de la iglesia. Entonces, la iglesia no depende también de las estrategias humanas. El crecimiento de la iglesia dependía del Señor. ¿Quién agregaba a esa comunidad de creyentes los que iban siendo salvos? Dios. Dios. Si usted está acá, es porque Dios ha puesto un deseo en tu corazón de estar acá, juntos. Posiblemente alguien te invitó, posiblemente alguien te llamó, posiblemente alguien te pasó llevando, posiblemente alguien te envió un mensaje, posiblemente alguien te dijo que íbamos a almorzar hoy. No vamos a almorzar hoy acá, otro día lo vamos a hacer. Pero Dios tuvo que hacer algo en tu corazón, poner un pequeño peso, pero suficiente como para despertar en tu corazón un deseo de estar acá. Entonces no es coincidencia. Estás acá por la voluntad de Dios. Sí, algo práctico que la iglesia verdadera dice que perseveraba en la palabra, perseveraba en la comunión unos con otros, perseveraba en las ordenanzas y en la oración. Entonces la vida cristiana implica compartir lo que somos, implica compartir lo que tenemos, no solo asistir a un culto, no solo asistir a un servicio de adoración. La adoración no es un acto dominical, sino un estilo de vida con gozo, con gratitud. Entonces, una iglesia fiel al modelo bíblico va a tener un impacto en el mundo y será usada por Dios para atraer a otros a la salvación. Eso es lo que estaba pasando en Hechos 2. ¿Sí? John Piper, hablando de este mismo tema, dice: Dios se manifiesta de manera única en la adoración corporativa, como no lo hace en la devoción privada. Podemos tener nuestros tiempos devocionales privados y podemos ser llenados, podemos ser edificados, podemos ser impactados por Dios mismo, ¿no? En nuestros tiempos privados. Sí. Pero Dios se manifiesta de manera única en la adoración corporativa. Es la iglesia junta, todo el cuerpo de Cristo, adorándole. Entonces, Hechos 2, este pasaje que acabamos de meditar, no solo es una descripción histórica. Yo dije que el Hechos es un libro histórico, pero esto no es solo una descripción histórica, sino un modelo que como iglesia podemos seguir, un modelo para todos los tiempos. Es un ejemplo para nosotros. Ahora, una vez más, volvamos a hacernos la pregunta: ¿por qué los creyentes debemos congregarnos? Ya he dado 2 razones, pero la tercera, porque necesitamos edificarnos y animarnos mutuamente. Eso lo hacía la iglesia primitiva. Eso lo hacía. Bueno, primero los Corintios 5:11, así que aliéntense y edifíquense unos a otros, tal como ya lo hacen. Es imposible llegar a la conclusión de no necesitar ayuda. Si alguien dice acá: pastor, yo no necesito ayuda, yo puedo vivir mi vida solo, yo no necesito a nadie. Alguien que no está pensando correctamente. Es imposible llegar a ese tipo de conclusión. La carga de la vida es pesada.
Los cristianos no estamos vacunados contra las dificultades. No, tenemos dificultades a diario. Podemos tener días duros, días difíciles. Necesitamos ser conscientes de esa necesidad. Que nos necesitamos unos a otros. Por eso es que Pablo le dice a los tesalonicenses, aliéntense, edifíquense unos a otros como ya lo hacen. O sea, lo estaban haciendo. Y Pablo les dice, síganlo haciendo. Síganlo haciendo. El verbo acá, el griego oikodomeo, significa construir una casa. Así la iglesia reunida se está edificando, se convierte como un edificio espiritual. Es decir, que somos piedras vivas, primera de Pedro, ¿recuerdan? Nadie crece aislado. Nadie. Dios no nos ha diseñado para recibir exhortación de los árboles, de los animales. No. Dios nos diseñó para recibir exhortación y consuelo unos a otros. Nosotros como seres humanos fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Los animales viven por instinto. Usted y yo tenemos conciencia, tenemos sentimientos, tenemos raciocinio, conocemos lo que es bueno y lo que es malo. El pastor y teólogo Mark Dever lo dijo así: una iglesia local es un lugar, hablando de la iglesia como un lugar, ¿verdad?, donde los cristianos se ayudan a llegar al cielo. Está en un libro, un buen libro, que se llama Las marcas de una iglesia sana, hablando de esto, ¿no?, de esto mismo, la membresía, el congregarse. Efesios capítulo 4, versículo 32 dice: sean amables unos con otros, sean de buen corazón, perdónense unos a otros. Entonces, aquí reunidos, sirviendo, creciendo, adorando, juntos, en donde nos conocemos, es donde nos conocemos más unos a otros. Más tiempo juntos, más nos conocemos, ¿sí o no? Más nos interesamos. Juntos es como crecemos en amor. Juntos es como crecemos y aprendemos a perdonar unos a otros. Sí, me imagino que usted ha perdonado a alguien acá en la congregación. Me imagino que a usted lo han perdonado. Me imagino que usted ha tenido que pedir perdón. Entonces, si nos hacemos la pregunta, ¿por qué los creyentes debemos congregarnos? Porque necesitamos edificarnos unos a otros. Porque también la adoración corporativa refleja unidad del cuerpo de Cristo. Entonces, cuando nos reunimos como iglesia para adorar, mostramos o reflejamos unidad. Efesios capítulo 5, versículos 19 al 20, dice: cantando salmos e himnos, canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. Y den gracias por todo a Dios, el Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo llama a los creyentes a ser llenos del Espíritu Santo. Y uno de los frutos es la alabanza congregacional, cantando salmos e himnos, dice, y canciones espirituales entre ustedes. No dice solo ahí en tu cuarto, cerrar la puerta. Ese es otro contexto del de la oración. La oración privada. Cuando Dios dice que oremos en lo secreto, ahí, y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. Esa es otra cosa, ¿oyeron? Cuidado con agarrar un texto fuera de su contexto, porque solo va a servir para pretexto. Entonces, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes. La música de la iglesia no es y no debe ser un espectáculo, sino una confesión mutua de nuestra fe. Entonces, lo que cantamos no es coincidencia. Cuando estábamos trabajando en nuestro libro de adoración, por supuesto, cada letra, cada oración, cada verso, cada estrofa de cada canción
la analizamos. Para no cantar cualquier cosa, para no cantar palabras vacías, sino meditar en lo que estamos cantando, y lo que cantamos debe hacer juego con la teología bíblica. Haciendo música al Señor en el corazón. Cristo es el centro de nuestra adoración. No es solo porque a mí me gusta o no me gusta una alabanza, un himno. No lo cantamos para mí, no lo cantamos para ustedes. Le cantamos al Señor. Nuestra adoración debe ser vertical. Entonces, al cantar juntos, proclamamos nuestra unidad como cuerpo. Entonces, nuestros cantos en la tierra son un eco de la música del cielo, decía Spurgeon. Entonces, una vez más, ¿por qué los creyentes deben congregarse? Porque la adoración corporativa refleja unidad en el cuerpo. También porque al congregarnos mostramos al mundo nuestro amor y testimonio cristiano. Eso lo vimos el domingo pasado, ¿recuerdan? Entonces, al congregarnos como iglesia, damos testimonio al mundo, a la gente allá afuera, que somos discípulos de Cristo. El cómo vivimos juntos, damos testimonio. La iglesia allá afuera puede ver si somos un grupo de chismosos, hipócritas, que aquí adentro cantamos bonito, pero allá afuera vivimos de una manera horrible. Pero también allá afuera, el mundo, la gente allá afuera puede ver que esta iglesia se aman unos a otros, realmente siguen a Cristo, realmente son discípulos, realmente esta gente es gente que ha sido transformada por el Evangelio. Sí, yo recuerdo a este hombre, yo recuerdo a este matrimonio cómo estaba y puedo ver la diferencia. Puedo ver cómo Dios ha cambiado sus vidas. Entonces, al congregarnos, mostramos al mundo nuestro amor y nuestro testimonio. ¿Testimonio de qué? De la obra de Dios en nuestras vidas. Mostramos al mundo que nuestra prioridad es Cristo, que nos reunimos, nos congregamos para adorarle. Sí, necesito hacer muchas cosas hoy domingo. Necesito visitar a un familiar, necesito, qué sé yo, ir a trabajar. Pero necesito también congregarme junto con mis hermanos para adorar al Señor. Porque el Señor me dio 6 días para trabajar y un día me lo dio para adorarle, para reunirme junto al resto de mis hermanos. Les voy a decir algo. Cualquier cosa que te impida, a no ser una emergencia, escuche bien, cualquier cosa que te impida, a no ser una emergencia, congregarte junto con tus hermanos de la iglesia para adorar al Señor, estoy seguro que no es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios. No me digan que Dios descansó porque estaba cansado el 7º día. No, el 7º día el Señor no lo hizo porque estaba cansado. Fue una manera de enseñarnos que hay un día que podemos dedicarlo a Él. La iglesia primitiva se reunía el 7º día, o el primer día de la semana, como le quiera llamar. No somos judíos para guardar el Sabbat. Somos cristianos que celebramos la resurrección de Cristo. Usted sabe por qué la iglesia se reúne el domingo, ¿verdad? Porque es el primer día de la semana, según el calendario, no el gregoriano. Porque las mujeres fueron el primer día de la semana a ver, supuestamente ellas, a embalsamar o poner especies en el cuerpo. ¿Pero qué encontraron las mujeres en la tumba? Estaba vacía. ¿Y qué le dijo el ángel? ¿Por qué buscan
entre los muertos al que vive. No está aquí. ¿Qué más dijo el ángel? Ha resucitado. Entonces la iglesia se reúne el domingo como un acto de adoración, para hacer un culto de celebración por la resurrección de Cristo. Entonces, al congregarnos como iglesia, testificamos al mundo que somos discípulos de Cristo. Juan 13, 34 y 35 dice: así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que ustedes tengan unos por otros será la prueba, escuche bien, será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. La manera en cómo nos amamos unos a otros va a ser de prueba si realmente somos discípulos de Cristo. Entonces no es lo que usted diga, no es lo que yo diga, es cómo usted vive, es cómo yo viva, que demostramos que realmente somos discípulos de Cristo. La comunión visible de la iglesia entonces es testimonio vivo del Evangelio. Volvamos a hacernos la pregunta: ¿por qué los creyentes debemos congregarnos? Porque congregarse es un anticipo de la adoración eterna en el cielo. Apocalipsis 7. Creo que lo leyó Hilde acá. Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Y Juan está recibiendo una revelación de parte de Dios. Versículo 9 y 10, el capítulo 7 dice: después de esto, vi una enorme multitud de todo pueblo y toda nación, tribu, lengua, que eran tan numerosas que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y delante del Cordero. Vestían túnicas blancas y tenían en sus manos ramas de palmeras. Y gritaban con estruendo: la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. Juan estaba viendo acá a una gran multitud de toda lengua, de toda nación. Estaba viendo, a los cristianos redimidos en una adoración pública, corporativa, allá en el cielo. Eso es lo que va a pasar. Eso es lo que va a pasar. Entonces, nos reunimos, nos congregamos, porque al congregarnos estamos participando como de un anticipo de la adoración eterna que va a haber en el cielo. ¿Se ha preguntado usted qué voy a hacer en el cielo? Adorar. Adorar. Y si usted no adora al Señor acá en la tierra, ¿por qué quiere ir al cielo? Si lo único que vamos a hacer allá en el cielo es adorar. Si usted no adora acá, no lo va a hacer allá. Juan está contemplando una visión gloriosa, una multitud de toda lengua, toda nación adorando al Cristo, adorando al Cordero. Entonces la adoración terrenal es un ensayo de la adoración celestial. Este mismo pastor Mark Dever, en ese mismo libro, cada domingo dice, es una pequeña práctica del cielo. Entonces, como cuando iglesia cantamos, adoramos, oramos, nos estamos preparando para la eternidad. Entonces, no congregarse es desobediencia directa al Señor. No congregarse es rechazar lo que vamos a hacer allá en el cielo. Mis hermanos, la membresía no es solo llenar un documento. Como decimos popularmente, el papel aguanta ¿qué? Todo, ¿verdad? Sí, por supuesto, es una formalidad. Pero al congregarnos, hacemos visible nuestro compromiso con el Señor. Al congregarnos, estamos obedeciendo. Al congregarnos,
nos estamos mostrando amor mutuo. Al congregarnos, participamos de la adoración como un anticipo de la adoración eterna en el cielo. Estoy terminando acá, pero quisiera recordarles que congregarse fortalece nuestra fe. Congregarse estimula el amor. Congregarse nos prepara como iglesia para la venida de Cristo, como le enseña Hebreos 10:25. Congregarse, obediencia. Congregarse es vida, congregarse es edificación, congregarse es unidad, congregarse es testimonio, congregarse es un anticipo al cielo. Dios no tiene hijos solitarios. Todos somos parte de una familia. Al recibir a Cristo como tu Señor y tu Salvador, Dios te hace miembro de su familia. Juan 1:12, Juan 1:11 y 12 dice, a lo suyo vino, a lo suyo, al mundo que él había creado se refiere, y los suyos no lo recibieron, o sea, lo rechazaron. Mas a todos los que le recibieron, les dio el derecho, la potestad, en el griego los adoptó como miembros de su familia, como hijos de él, dice. Entonces, al recibir a Cristo como tu Señor y tu Salvador, Él, Dios mismo, te hace miembro de su familia. Y al hacerte miembro de su familia, te hace miembro del cuerpo de Cristo. De la iglesia, pues. Entonces, al congregarnos, participamos de la unidad que tiene el cuerpo de Cristo. Yo puedo hacer algunas preguntas para todos ustedes como una aplicación. ¿Estoy valorando el privilegio de congregarme? ¿O estoy descuidando el cuerpo de Cristo? ¿Estamos amando a la iglesia como Cristo la amó? Posiblemente te hayas alejado por un tiempo. Debes de volver. Si vienes de manera rutinaria, debes de venir con pasión y con compromiso. Si te sientes débil, debes apoyarte en tus hermanos y no aislarte. No creer que solo puedes más. No creer que solo vives mejor. Nos necesitamos unos a otros. Yo los necesito a ustedes. Yo necesito que ustedes oren por mí. Entonces, el Cristo que murió por la iglesia es el Cristo que vive en medio de ella también. Debes amar a tu iglesia, debes congregarte con gozo, porque lo que hoy vivimos juntos acá es un adelanto de la gloria eterna delante del Cordero. Eso es lo que enseña Apocalipsis. Entonces, según Hechos, en el texto que meditamos, los creyentes de la iglesia primitiva perseveraban juntos en la enseñanza, en la comunión, en la adoración, partiendo el pan. Entonces, escuche, la vida cristiana es comunitaria. Congregarse, entonces, es un camino de bendición. No congregarse es un camino de desobediencia. Es un camino solitario. Es un camino de dolor. Es un camino de tristeza. Es un camino de frustración. Congregarse es el camino de bendición. Oremos. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, te doy gracias por tu palabra, Señor, porque ella nos enseña, Señor, nos recuerda, nos llama a vivir en obediencia, y parte de nuestra obediencia como creyentes, como tus discípulos, como tus hijos, es juntarnos, es congregarnos, es venir y juntos como un solo cuerpo, como una sola iglesia, cantarte, Señor, adorarte. Es reconocer que tú eres nuestro Salvador, es reconocer
que tú entregaste tu vida en la cruz para darnos vida a nosotros. Es reconocer que nuestros pecados han sido perdonados, pero que en usted, en tu Hijo Jesús, cayó el castigo por nuestros pecados. Dios, oramos en el nombre de tu Hijo Jesús, ese Cordero que vio Juan, ese Cordero, Señor, que un día vamos a estar todos adorando en el cielo, cantándole, gente de toda lengua, gente de toda nación, gente de todos los lugares, gente perdonada y salvada por tu Hijo Jesús. Va a estar allá. Y vamos a estar allá, Señor, cantándote. Entonces, al reunirnos acá en la tierra, al congregarnos como iglesia local, solo estamos dando un pequeño sorbo de lo que va a ser la eternidad en el cielo. Gracias, Dios. Que cada uno de los que estamos acá podamos practicar un poquito tan siquiera, Señor. Saborear un poquito acá en la tierra de lo que va a ser en la eternidad allá en el cielo. Te lo suplicamos, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga a todos. Buenos días.